Ladies and gentlemen, welcome once more to the podcast, The Arm Fellas. Today we have, well, the very first time in history that we are seeing a Spanish puller representing Ivan Portela, an absolute legend of the sport, pulling at the highest level of arm wrestling, the East vs West, now in the 21st of June. So, no more presentation needed aside from 10 times world champion, 10 times European, and that's it. Ivan Portela, welcome to the podcast. How are you doing? Pues muy bien y muy agradecido de siempre contestar contigo y tener estas preguntas. Well, thank you very much, brother. That's a very kind of you. Today we're gonna have easy, and we're going to discuss very quickly the career and some of the highlights of Ivan Portela, aside, of course, discussing some training topics, some questions involving his preparation for his oncoming super match with Joseph Meranto, and we're just gonna make it very easy and straightforward, brother. So, the very first question to start with, Ivan, is who are you? Well, we know that you are Ivan Portela, but how long you've been training or you start to do arm wrestling and why? Pues siempre me ha gustado este deporte, lo practicaba con mi padre, mis hermanos, y conocí a un monitor de un casal al que iba, que era competidor, Miguel Durán. Y él le echamos un pulso, el primero le sorprendí porque no se esperaba que le fuera a ganar. Y supongo que no apretó nada, porque me gana fácil, pero con la velocidad y tal y como lo cacé, se quedó tan sorprendido que me dijo, yo tenía 13 años, me dijo, chico, vente que tú en unos años eras campeón de España. Y nada, me puse en un par de años campeón de España y a los 4 o 3 campeón del mundo. Y no me lo tomaba muy en serio. In what year are we talking about? In what year was that? ¿En qué año fue esto? ¿De cuándo estamos hablando? Pues si yo tenía 13, tenía que ser en el 93. Sí, 93. 93, 94. Como he dicho antes, el monitor era Miguel Durán, que era competidor. Ujú. Él era un hombre muy alto, bueno, tampoco era 2 metros, ¿no? Pero yo con 13 años era muy pequeñito, tampoco es que sea Dominic Wilkins. Ujú. Y encima él tiraba por dentro con un brazo muy largo. Algo que a día de hoy, si lo miras, dirías, es un tirador por fuera seguro. Y muy a hueso. La verdad que antiguamente se tiraba muy así. Estuve unos años con él, luego él no competía siempre, me gustó más el deporte o me interesé más por el deporte que él. Y ya conocí la asociación, estaba Quinito, estaba Jaime, estaba Sergio. Y ahí ya empecé a entrenar con ellos. Poco a poco ya luego se retiraron. Uno continúa su carrera poco a poco, sigues aprendiendo, haciéndote mejor día a día, porque mi pensamiento nunca ha sido entrenar para ser mejor que nadie, sino para ser mejor que yo día a día y ya está. Mucha gente tiene un pensamiento, una mira, sí, una obsesión de ir a por alguna persona en concreto que luego al igual ni siquiera te toca. Entonces, yo nunca he pensado así, siempre he pensado en mejorarme yo a mí mismo y mi forma de entrenar siempre ha sido esa. Before we get into the sauce, let's just say, and we speak about the event coming up, the super match and everything. Thank you for letting us know about the exercises and how often do you train. Let's speak a little bit more of a few questions about your origins and a few things like that. Because, well, it is true, and as mentioned before, Engin Terse mentioned that you are very well known, considered a legend into the sport. So tell us a little bit about your first world championship, when it was, and tell us a little bit experience. How did you became world champion for first time? Pues mi primer campeonato del mundo fue junior, fueron las Olimpiadas en Moscú en el año 98, deporte como demostración. ¿Qué sentí? Bueno, el primer pulso que fue decepción, porque el primer pulso nada más llegar, con la derecha perdí. Eso, no soy una persona que me hunda con esas cosas, pero claro, pegarte vuelos que no te gusta volar y el primer pulso perderlo a cualquiera lo hunde. Mm. O llegar a la final
no sé por qué se hizo la final de izquierda antes que la de derecha y gané la de izquierda, que eso quizá me dio más moral para llegar a recuperarme en la final de la derecha. Porque la final de la derecha no, habiendo perdido con el mismo chico, no, no hubo una pelea de gane bien. Entonces, tengo buen recuerdo por ese motivo. Luego el venir Quinito llorando, que me iba a ir yo a esconderme ya feliz a la oscuridad, es decir, ya has cumplido tu sueño del año entero o años que llevas detrás. Pero me dice Quinito, no, no, Iván, no, no te vayas, gírate y saluda al público. Estamos en la Plaza Roja del Kremlin, eh, la gente coreando mi nombre, no se veía al suelo, o sea, solo personas y muchas personas y muchas personas. Aún tengo la imagen y, bueno, de hecho tengo las fotos, que no, es que no se ve el suelo. Fue increíble, no sé cómo explicarlo. Las demás veces que he ido ganando, So that was the first World Championship that you won, and you're talking the famous 1998. I think it was Youth Games celebrated in Moscow. I'm telling you this because I spoke about this. I have the picture of the certificate with the Olympic stamp on it. So we are talking about that. Wow, mate, that's a very so the first World Championship. It was wow, man. That's very curious. Um, yeah, you pull against Rustam Babayev back on the day in that championship, right? O sea, tiraste contra Rustam Babayev en aquel campeonato, ¿no? sí, quedó tercero, creo. Right. Do you remember any other names of guys that were pulling there? For example, who was the second? Just purely for curious, if you remember. No, es que no me hace falta recordarlo, tengo la revista. Solo coger la revista y mirar el listado. All right, so okay, man. You got to pass me that information, though. You got to pass me the information because I tell you this, it would be very cool if we could add that piece of history into the arm wrestling archives. Yeah, awesome experience, man. Well done. Historia. Thank you, Ivan, for that very curious piece of history, though. I mean, very, very curious. That 1998 in Moscow, arm wrestling was there as a kind of demonstration sport. But moving fast forward, buddy, could you please tell me from all your experience to make it very easy and all the championships, world championships that you have, Europeans, what are the achievements you feel most proud of? I mean, it doesn't have to be just one championship or such and such reward, but one moment in history, in your experience, that you feel the most proud. Quizá ser el que abra la lata siempre para España. What do you mean with that? Explain us a little bit, dive in. Eh, un internacional, soy el peso ligero, abro ganando, luego mis compañeros ya ven que se puede, ya no es el pensamiento que es que no hacemos nada, que es que no hacemos nada. Ven que uno puede y ya es otro tipo de pensamiento, no es es como les digo a todos los chicos, si tenéis miedo no vayáis, es como el que va a boxear. Si piensas que te van a pegar, no subas, no subas. Hmm. Entonces, el pensamiento es un poco así. Me ven a mí, ven que se puede y siempre he tenido un poco ese pensamiento de decir, mira, abrimos la lata para España. Es un So, resumen un poco raro, pero eres español, lo entiendes. so that's very curious, Ivan, because rather than you telling me that the achievement that you feel most proud of is winning, I don't know, 2022 or 2000 such and such world championship or having beaten this guy in a super match whatsoever, no, that the thing you most feel that the thing that you feel most proud of is actually just being the guy that opens the door for the rest of the guys in this case in Spain. A ver, recuerdos, uno tiene muchos recuerdos muy buenos, pero la pregunta exacta de qué me sentiría más orgulloso, Mhm. creo que es esa.
evidentemente, de tener un título olímpico está fuera de lugar, no es que no me pueda sentir orgulloso, claro, voy a estar muy, muy orgulloso. Pero al fin y al cabo, aquí nadie te da nada, para mí esto solo es un papel, Ujú. como las medallas que tengo ahí, los diplomas, todo, aquí en España no vale para nada. Pero ser la imagen o el apoyo para ciertos jóvenes o competidores, porque es un deporte muy longevo, el decir que se puede, que llegas, que no tiene que por qué ser todo lo mismo y que no quiero creer que soy el único, como para decir, ostras, bueno, hay muchos competidores, sí, pero ¿cuántos competidores son realmente competitivos? Porque todo el mundo puede competir, pero ¿quién es? No todo el mundo es competitivo. Mm. Entonces, el que me vean a mí ahí, ser un español que estés ahí y poder pensar que los demás piensan de mí, que les ayudo a decir, llegamos ahí, pues es un orgullo, más que tener un burdo papel en mi casa o una plaquita. Es que quizá el concepto deportivo de cada uno es diferente. Para mí el deporte tiene que ser grupal, amistad, aunque sea un deporte de contacto, que es uno contra uno, pero siempre se te tiene que llevar algo bueno. Y algo bueno, claro, para algunos serán solo los títulos, pero con el tiempo ves que eso solo es eso, un título. Lo que te llevas es lo otro. So, yes, so for you, really, the thing you feel most proud of is to be the guy that opened the doors, right? O sea, ser el tío, que lo que más te siente más orgulloso es ser el tío que abre la puerta. Hombre, dicho así, suena raro. Tú me has Mm. hecho la pregunta, ahora yo te hago la pregunta a ti. ¿Por qué lo ves o por qué piensas así de lo que te he contestado yo? Es What will I complejo. respond to that? Oh yeah. Well, yeah, I could tell you exactly. I see what you mean, though. I see what you mean because I could tell you, yes, I've done sports such and such. I Encima know eres, what you mean. I know what you mean. encima eres español y si te pones en mi lugar, con todos mis títulos, ¿qué responderías tú? ¿Y por qué ves raro que la respuesta sea esa? Sé que el podcast no es para ti, pero estamos entre tú No, y yo. no, 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 no. I see what you mean, ¿no? Entiendo perfectamente lo que dices. Because, yeah, if you ask me what would be the things I've done that I feel most proud of, yeah, sport-wise, yeah, I feel more proud of, for example, um, in this case, like, yeah, I've done some podcasts I feel very proud of, even more than my achievements in sports and helping other people. I know what you mean. Really, I understand what you mean, Saif. ¿Y el por qué piensas que es rara la respuesta? Porque todos, well, because anyone will expect, me included, that you will be having more in mind talking about your achievements in terms of sports. Pero el pensamiento, a ver, es tu pensamiento desde fuera, pero ponte en mi lugar. Mm, Ya con mi edad, habiendo vivido todo, es lo que te digo, te quedas con momentos, te quedas con cosas. Y si te quedas con esas cosas, lo bueno es eso, mm, el poder decir a un chavalito que al igual que soy yo, no voy a ser el único. Me niego a decir soy el único español que he podido y que podrá. No, es que mm. no, que no quiero. Ok, fine. Vale, vale, está bien, está bien. Okay, Ivan, I need to touch this because this is very curious, right? You guys, when you start, we were like three, four guys: Sergio Mestes, Quinito, Jose Jaime Caregui, yourself, and alongside with other Spanish poolers going around the world. And you guys, you had a very curious history in terms of the support that you received back on the day because I heard that you guys, there was a time that you guys were having a full-time sponsorship by a gentleman just to dedicate your lives to arm wrestling. Could you please tell us a little bit more about that?
Pues era un hombre que tenía mucho dinero, que era Francisco Llobet Feliu, que estaba interesado en muchos deportes en general, pero este se ve que le gustó más. Y en un momento dado de su vida encontró o compró una revista americana donde salían campeonatos y tal. Y hizo aquí en España un campeonato en el cual consiguió unos chavales, que entre ellos estaba Quinito, y fue evolucionando haciendo más campeonatos poco a poco. Luego no sé cómo llegarían al contacto de John Brillant, la verdad, porque no lo sé, si por la revista, por algún campeonato que hayan ido en concreto, que estuvieron una temporada en casa de John aprendiendo. Y de ahí lo que sabe Quinito y el tiempo que ha ido haciendo campeonatos, luego Francisco hacía los campeonatos de España, Barcelona. Recuerdo que por mes hacía una media de 3, 4 campeonatos por toda España. ¿Eh? Igual era uno en Barcelona, el otro era en Madrid y el otro te lo hacía en Asturias, pero eso en un mes. Mm. Como ahora que al igual te hacen un campeonato. Bueno, ahora en España están habiendo más campeonatos con las fechas más cortas, pero hubo una temporada que habían 3 campeonatos contados. Mm. As mentioned before, and obviously you are the first Spanish going to the East versus West. Could you, and which something that you must feel very proud of, obviously, but could you please tell us quickly what's the situation of the arm wrestling in Spain, please? Con las redes sociales va creciendo mucho, parece mentira. Antes, pongamos que te diré un par de años, más o menos. La medida de chicos nuevos podría ser cada 3 meses te podían ir viniendo 3, 4. Pero es que ahora actualmente cada fin de semana tienes a alguien nuevo. Porque claro, ya antiguamente no tenías publicidad. Tenías que tener la suerte de ver un póster Yep. con alguien o si no, no sabías absolutamente nada. Ahora en las redes sociales, quien más o quien menos tiene un amigo, ve una publicidad de esto, ve la publicidad del otro, o le salta un vídeo en YouTube o en ciertas plataformas, la cual te dan una información que dices, ostras, antes era imposible. También Devon Larratt con el Ambet, si no mal recuerdo cómo se llamaba, Sí. fue un logro porque yo me bajé la aplicación una temporada y la verdad es que funcionó bastante bien. También bastante gente. Mm-hmm. Nos ahorramos la publicidad con internet, por así decirlo. Mm. Do you think that the Spanish arm wrestlers could become something very remarkable? Because I mean, as mentioned, Engin Terzi said that back in the late 90s, 2000, the Spanish arm wrestling level was here, and then started to do like this. Is there any chance, or do you think that the Spanish level of arm wrestling is going to be going higher? How do you see it in the next couple of years? Sí, el crecimiento deportivo es muy grande en todos los sentidos, en todas las edades, tanto junior, todos. Menos en España. Okay, Ivan, let's get into the sauce a little bit, and let's talk about a little bit your preparation for Joseph Meranto and the incoming event that you have, okay? Tell us a little bit about your preparation. What surprises do you have? How are you approaching your training? Tell us a little bit, man. You can give us spoilers. Vale. Pues estoy entrenando muchísimo el King Move. Come on, man. A serious answer. How you training for Joseph Meranto? Tell us. Me da muy bien, es fantástico. El hueso me aguanta. Tomo calcio. El entreno normal y corriente, mucho bombeo. Buscamos porque la predicción de los combates, 2 guerreros por dentro, si nos frenamos va a ser un choque y lo tengo bastante claro, o sea que es como el tema con el israelita cuando hablamos tú y yo. Podía haberle ganado fácilmente tirando por fuera, But you wanted a war, querías una guerra. pero correcto, quería una guerra, entonces iremos a la guerra,
En un momento nosotros iremos a la guerra. So you are not planning to top roll him. No estás planeando meterle un top roll. Surprise. Surprise. Okay, man. That's totally fine. No, seriously. A little bit of your preparation is like, are you more focused on table time, or I mean, are you more no, seriously about your preparation? Are you just more focused on table time at the moment? Weight training in the gym and table time. How is your approach? I want you to tell us a little bit more deeply in your preparation. How often do you training? Are you doing singles? Tell us. No varía mucho. En verdad es los entrenos, como te he dicho, no isométricos, más buscar siempre un poco más de velocidad, la resistencia. Son 28 días los que me han planificado. Mhm. Eh, Tampoco puedes recortar a última hora y apretar mucho porque son 28 días. Parece que te pongas a lo loco y lo único que consigues es una lesión. Mhm. Pero bueno, me va bien los entrenos, no me puedo quejar. Mm, mm, Tiro bien, no me siento Okay. mal. Okay. Okay, Ivan. Before we discuss about the card of the incoming events, some of the matches, could you please tell me what are your idols in the world of arm wrestling? Your favorite arm wrestlers? Yo bien. John Breton? Yeah. Soy muy amigo de Levan. Me ¿Cómo? va- y soy muy amigo de Levan. Me parece un tío muy noble y una vez. Mhm. Y una vez. Mm. Y que, bueno, veremos el match con él. Okay, I'm going to make you a very curious question, right? How did you met Engin Terzi and Neil Pickup? O sea, ¿cómo conociste a Engin Terzi y a Neil Pickup? Pues la primera vez que conocí a Neil Pickup fue en un campeonato de Bruselas. El brazo, bueno, el brazo de oro traga, en teoría. Te diría que en el 95, 96 podría ser aproximadamente, con Mhm. su mujer, porque vino al campeonato. Era un internacional. Y a Engine, a ver, de vista lo conocía antes porque había competido siempre con Quinito. Entonces, ya sabía yo quién era antes de realmente verlo físicamente. Pero luego, ¿cuándo lo conocí? Me decir, podría ser el 96 Mhm. o 97, que estaba en peso ligero contra Rostam Babae, ya en 65-70 kilos. Hace mucho tiempo, ¿no? Ya te digo, 96. Did you ever had the chance to pull against? Sí, con Daniel muchas veces porque como somos amigos, pero after cooler, Yeah, evidentemente. after pulling, yeah, yeah. No deja ser. No va. Mhm. Con Engine en el Slotty estábamos los dos imbatidos hasta que estábamos en Polonia, árbitro nuevo polaco, un competidor polaco, al cual lo bajo, lo tengo abajo, sin tocar el pad, pero estaba por debajo. No me lo dan de ganador y me pitan falta. Se repite, vuelve a pasar lo mismo, lo prolongan sin dar el de este y me pitan falta. Me eliminan tanto con derecha como con izquierda con ese hombre. Ya no llegué a Engine. Porque me destrozaron ahí en ese momento, aparte me tocaron las pelotas. Oh, serious statement right there. Y no te voy a decir salseo porque luego... bueno, That's fine, buddy. Okay, man, no worries. So you never had the chance to pull Engin in competition then, just inside table. no, ni fuera de mesa tampoco. Ah, No, okay, creo que no. okay, okay.
All right. ¿Y con Rustam? I need to ask, okay, a little bit of your story with Rustam because I know that you know each other for many, many years, so I'm very curious, ¿no? Yo creo que he tirado casi unas 6 veces con él, más o menos. Ujú. De derecha a izquierda, campeonato del mundo, campeonato de Europa y me parece que otro campeonato más, que eran los 6, con el mismo resultado. Y contra su hermano también. Yeah, I know this is ancient history, but still is curious. O sea, sé que esto es historia antigua, pero igualmente es curioso. Sí. Su hermano también 60 kilos estuvimos, o sea, Ujú, ujú. llegamos al final los 3. Okay. What? Evidentemente, a los 3 es imposible, ¿no? Pero Mhm. estamos arriba los 3. What characteristics do you think should anyone have to become a good puller, or even though a world champion? Let's just. Ninguna en concreto, y todas. Es Oh, decir, si quieres ser realmente bueno, no vale que seas un 5 en un punto o en otro. ujú, Eh, un 5 te valdría para ganar un campeonato normal, por así decirlo. Tienes que ser un 6 o un 7 mínimo en todos los puntos: pronación, control de mano, flexor, antebrazo, músculo, dorsal, back, en todos los puntos mínimo. Decir un 6 quizá es muy poco. Un 7 en todos los puntos. ujú. Para, What re- about- para realmente tener una solidez. Y cuando digo todos los puntos, entra también la cabeza, evidentemente. ujú, Velocidad, todo. O sea, 7 en todos los puntos en concreto. ujú, Todos. ujú. Ok. Am, Está bien, la verdad. Cabeza, cuando dices cabeza, hay gente que pierde un pulso, se viene abajo. Hay gente que se queda parado, no sabe resolver ese pulso, solo lo intenta con la fuerza, no piensa que hay técnica, o, no, o está así y te están agarrando aquí, tienes la pronación libre y la estás viendo y no te da porque no piensas. Son mucho más puntos de los que crees. Si los tienes todos bien, solamente hay que pensar, ver el hueco, dónde está y el fallo del otro. Okay, Ivan, and just before we wrap up, because I took quite much of your time already, and we more or less cover, not going very deeply, but we cover more or less very good topics. Any message to Joseph Meranto and the East vs West organization? Pues sí, vamos a ver si la juventud de él o el viejo este podrá hacer algo. Nos vemos, hombre. Let me see. Clearly like yours though. No, good. That's Yeah, man, that's cool, man. Okay, so all right, man. All right, now thank you very much for coming, man. I really had a very good time. It was very confusing, okay, having a podcast both in Spanish and in English at the same time. I had a lot of fun. Not sure how much additional do I have with this, but it's been great having you, Ivan, and we definitely need to repeat this experience another time, okay? I need to bring you back to the podcast next time. Ivan, brother, hermano, thank you very much for coming up, giving me. Ivan, brother. Oh my God. Anyway, man, thank you very much for coming up to the podcast. It was great. I said before, we repeat this experience. And anyone watching this, guys, subscribe, hit the like button, and see you next time. See you at the table. Nos vemos en la mesa, como dice Eduardo Paredes. Chao. Take care.